Yves Trudeau, también conocido como Apache y el Bombardero Loco, fue un motociclista ilegal, gánster y asesino a sueldo canadiense, ex miembro del capítulo norte de Hells Angels en Laval, Quebec. Trudeau fue el principal asesino del club y un participante importante en múltiples conflictos de motociclistas a lo largo de la historia de Canadá, incluida la Guerra Popeyes Devil's Disciples, la Guerra Satan's Choice Popeyes y la Primera Guerra de Motociclistas. Frustrado por la adicción a la cocaína y su sospecha de que sus compañeros de pandilla lo querían muerto, se convirtió en testigo de la corona después de la masacre de Lennoxville. A cambio, recibió una sentencia indulgente, cadena perpetua pero elegible para libertad condicional después de 7 años por el asesinato de 43 personas. Desde septiembre de 1973 hasta julio de 1985. En 1994, Trudeau obtuvo la libertad condicional y se le dio la nueva identidad de Denis Coté. Fue arrestado en marzo de 2004 por agredir sexualmente a un niño y recibió 4 años más de prisión. En 2007, Trudeau se enteró de que tenía cáncer y fue transferido de la penitenciaría de Archambault a un centro médico, donde murió en 2008. Fue uno de los asesinos en serie más notorios y prolíficos de Canadá. Los años 1936 a 1960 es un periodo de la historia conocido por los canadienses como la Grande Noirceur, Gran Oscuridad, cuando Quebec estaba gobernado principalmente por el Partido Católico, ultraconservador Unión Nacional. A partir de las elecciones provinciales de 1960, en las que la Unión Nacional fue derrotada por los liberales canadienses, la sociedad quebequense experimentó cambios radicales conocidos como la Revolución Silenciosa, que vio a Quebec pasar en el espacio de una década de ser una de las sociedades más conservadoras de América del Norte a ser una de las más liberales. Como parte de la reacción contra las costumbres sociales católicas medievales de la Grande Noirceur, los quebequenses adoptaron una cultura del hedonismo en la década de 1960, y Quebec tenía, por ejemplo, una tasa significativamente más alta de nacimientos ilegítimos y consumo de drogas que el Canadá inglés. Como parte de la misma reacción contra el conformismo sofocante de la Grande Noirceur, los clubes de motociclistas fuera de la ley se volvieron muy populares en Quebec en la década de 1960, y muchos jóvenes franco-canadienses vieron la cultura de los motociclistas fuera de la ley como un símbolo de libertad, rebelión y machismo. Y en 1968 la Belle Province tenía 350 clubes de motociclistas fuera de la ley. Un resultado de que Quebec tuviera tantos clubes de motociclistas fuera de la ley fue un grado de violencia y crueldad entre los diferentes grupos de motociclistas que no tenía paralelo en el resto de Canadá, ya que había demasiados clubes que buscaban su parte de las redes del crimen organizado, lo que le dio a Quebec la reputación de zona roja en el mundo de los motociclistas fuera de la ley. El periodista policial James Dubrow afirmó lo siguiente sobre la distintiva subcultura de los motociclistas fuera de la ley de Quebec. Siempre ha habido más violencia en Quebec. En el mundo de los motociclistas se la conoce como la zona roja. El Club de Motociclistas Popeye, dirigido por Yves Buteau, fue el club de Quebec que eventualmente se convertiría en el primer capítulo de los Hells Angels de Canadá. Se los consideraba el club de motociclistas fuera de la ley más violento de Quebec, y eran infames por participar en actos de violencia sádica y gratuita que atrajeron la atención de los Hells Angels. Los Popeyes fueron empleados a menudo por la mafia de Montreal para que realizaran asesinatos para ellos. Trudeau se unió al Popeye Moto Club en 1968. En 1975, el Satan's Choice Motorcycle Club, con sede en Ontario, comenzó una alianza con el American Outlaws Motorcycle Club, lo que permitió a los Outlaws obtener una forma de desafiar la supremacía de los Hells Angels en Quebec a través del acceso al capítulo de Montreal de Satan's Choice. Esto llevó a los Popeyes, respaldados por los Hells Angels, a un conflicto abierto con el capítulo de Montreal de Satan's Choice y sus aliados Outlaws, lo que resultó en una serie de bajas en ambos lados. Los Popeyes habían apuntado a la pandilla de motociclistas Devil's Disciples, que eran aliados de Satan's Choice. Los Devil's Disciples y el capítulo de Montreal de Satan's Choice se dedicaban a la fabricación y el contrabando de drogas químicas, un mercado en el que los Popeyes decidieron ingresar violentamente en 1974, lo que llevó a la guerra de motociclistas. Trudeau saltó a la fama por primera vez como el asesino estrella de los Popeyes durante esta lucha. En enero de 1976, la banda Devil's Disciples había votado disolverse después de que 15 de sus miembros habían sido asesinados desde 1974.
lo que le dio al Popeye Club el control del área. Dijo en una entrevista: él tenía esta fascinación desde muy joven por los motociclistas y las cosas militares y las armas y las bombas. Trudeau aceptó un trabajo en una fábrica de explosivos para aprender a manejar explosivos y se convertiría en un experto en la construcción de bombas. Pierre de Champlain, un ex oficial de la Real Policía Montada de Canadá, que escribió el libro Histoire du crime organisé à Montréal, declaró en una entrevista: era muy profesional, muy meticuloso y por eso usaban sus servicios. Trudeau arrancó el cuero cabelludo a una de sus víctimas, lo que le valió el apodo de Apache. El 5 de diciembre de 1977, Trudeau sería miembro fundador de los Hells Angels en Quebec en 1977 después de que los Popeyes se unieran. En la noche del 17 de febrero de 1978, ocurrió un incidente en un bar popular entre los Hells Angels, la Brasserie Joey, cuando dos outlaws decidieron beber hasta que Los Ángeles los expulsaron. Cuando los dos outlaws se quedaron afuera maldiciendo a Los Ángeles, un auto verde bajó por la calle saliendo de la nevada y se detuvo, brevemente mientras el conductor abría fuego. Trudeau fue el conductor y tirador que mató a Coté e hirió al otro. El incidente desató una guerra de motociclistas entre los Hells Angels y los Outlaws, que duraría hasta 1984. En septiembre de 1979, el presidente nacional de los Hells Angels, Yves Le Boss Buteau, dividió el capítulo de Montreal de los Hells Angels en un capítulo del norte con sede en Laval, dirigido por Laurent Langlais, Biao, y un capítulo del sur con sede en Sorel-Tracy, dirigido por Régent Sic Lessard. La razón para dividir el capítulo en dos fue que el capítulo de Montreal tenía demasiados miembros y su casa club se estaba volviendo demasiado concurrida. Trudeau fue asignado al capítulo del norte. El capítulo del norte se haría conocido por su comportamiento violento e imprudente y su uso excesivo de drogas, después de que Buteau fuera asesinado por los Outlaws. El 8 de septiembre de 1983, las reglas que regulaban el consumo de drogas fueron ampliamente ignoradas por Biao. El nuevo presidente nacional de los Hells Angels, Michel Sky Langlois, se centró principalmente en expandir los Hells Angels a las otras provincias. Biao tenía una actitud más tolerante y relajada hacia la violencia y el consumo de drogas, que se vio alentada por la ausencia de Buteau. Bajo el liderazgo de Biao, el capítulo de Laval, que a menudo se había irritado con las reglas de Buteau, se salió de control. Con una altura de 1,75 m, un peso de 61 kilos, un aspecto bien afeitado y el pelo corto, Trudeau no se parecía al típico motorista, pero se le considera el asesino más prolífico de los Hells Angels. Otros ángeles pesaban entre 136 y 180 kilos, tenían una altura media de 1,80 metros y tenían el pelo y la barba largos, lo que llevó al periodista Jerry Langton a escribir que nadie habría adivinado que era el ejecutor y el arma principal del club, la banda irlandesa Canal, hiense del West End liderada por Frank Dooney Ryan, que controlaba el puerto de Montreal y, por tanto, la importación de drogas a Quebec. Utilizaba con frecuencia los servicios de Trudeau para liquidar a sus rivales. Trudeau admitió haber asesinado a 43 personas entre septiembre de 1970 y julio de 1985. Fue el primer Hells Angel canadiense en obtener el parche, Filthy Few, supuestamente otorgado a los miembros que han matado para el club. Durante una guerra de motociclistas entre los Hells Angels y los Outlaws por el control del tráfico de drogas de Montreal, entre 1978 y 1983, Trudeau mató a 18 de los 23 Outlaws asesinados durante el conflicto. Langton llamó a Trudeau un asesino psicópata y una máquina de matar por excelencia, que era el asesino más peligroso de Los Ángeles. Dubro declaró sobre Trudeau: no tenía absolutamente ninguna conciencia, ningún respeto por la vida humana en absoluto. Para ayudar con sus asesinatos, Trudeau comenzó a consumir cocaína en gran medida. Dubro comentó: la mayoría de los sicarios que he conocido han sido adictos a la cocaína y por lo general se drogan antes de cometer los asesinatos, lo que hace que sea un poco más fácil. No todos, pero el alcoholismo y el consumo de drogas es muy común entre los sicarios. Trudeau testificó en 1985 que el sucesor del jefe de la banda del West End, Frank Dooney Ryan, Alan the Weasel Ross, había ofrecido pagarle $200,000 para eliminar a los asesinos de Ryan y que le habían pagado $25,000 por adelantado. Cuando Trudeau intentó cobrar el resto de los $200,000 después de matar a April y Lelièvre, Ross le dijo que debía ir a cobrar el dinero de los capítulos de Halifax y Sorel de los Hells.
Angels que poseían las deudas de drogas de la banda del West End, diciendo que perdonaría esas deudas si ellos pagaban el dinero a Trudeau en su lugar. El presidente de Halifax de los Hells Angels, David Wolfe Carroll, pagó a Trudeau $98,000. Carroll se enteró más tarde de que el capítulo de Laval tenía derecho a una cuarta parte del dinero y que Trudeau había utilizado el dinero extra para apoyar su adicción a la cocaína. Como el capítulo de Halifax era mucho más pobre que el de Laval, el comportamiento de Trudeau se consideró especialmente grosero. El robo de Trudeau al club de Halifax condujo directamente a la masacre de Lennoxville, de marzo de 1985. El robo de Trudeau al club de Halifax solo aumentó el resentimiento que muchos Hells Angels ya sentían hacia los miembros del capítulo norte. Otros Hells Angels sentían que los motociclistas del norte eran demasiado salvajes e incontrolables. A menudo consumían drogas que se suponía que debían vender y eran sospechosos de estafar a otros para obtener ganancias de la droga. Lézard tomó la decisión de liquidar el norte, en lo que sería conocido en la historia de los motociclistas como la masacre de Lennoxville. Régent Lézard, presidente del club de Sorel, se reunió con George Beauboy Beaulieu, presidente del capítulo de Sherbrooke, y David Wolfe Carroll, presidente del capítulo de Halifax, para planificar la liquidación del club de Laval. El 24 de marzo de 1985 se organizó una reunión en la sede del capítulo de Sherbrooke en Lennoxville. En esa reunión, 5 miembros del norte fueron asesinados a tiros, envueltos en sacos de dormir y arrojados al río San Lorenzo. A los demás se les permitió vivir y fueron absorbidos por el capítulo sur de Montreal. Se suponía que Trudeau estaría en esa reunión, pero se había inscrito en un programa de desintoxicación la semana anterior. Más tarde dijo que quería limpiarse, porque sabía lo que les pasaba a los miembros que siempre estaban drogados. Las noticias de la matanza del norte pronto llegaron a Trudeau, en el centro de desintoxicación en Oka, y Trudeau recibió la visita de un representante de Montreal, Norman Hamel. Le dijeron a Trudeau que estaba fuera del club y que tendría que quitarse los tatuajes del club. Después de salir del centro de desintoxicación, Trudeau descubrió que los Hells Angels le habían quitado su motocicle, $46,000 en efectivo, que le pertenecían en la sede del North Chapter. Dijeron que le devolverían la motocicleta si mataba a 2 personas para la banda. Trudeau logró matar a uno de los objetivos. Jean-Marc Deniger fue asesinado en mayo de 1985 y metido en su coche. Satisfechos, los Hells Angels le devolvieron a Trudeau su motocicleta. Sin embargo, Trudeau sabía que estaba viviendo de prestado. Los Hells Angels habían firmado un contrato de $50,000 por su cabeza y él decidió convertirse en informante de la policía y testigo del gobierno. En 1985, Trudeau se declaró culpable de 43 cargos de homicidio involuntario, lo que significa que en lo que respecta a la corona, Trudeau no mató intencionalmente a sus 43 víctimas, 29, de las cuales murieron por armas de fuego, 10 por bombas, 3 por ser golpeadas hasta la muerte y 1 por estrangulamiento. La policía estimó que entre 30 y 35 de sus víctimas eran miembros de bandas de motociclistas o simpatizantes. Trudeau también testificó sobre otros 40 asesinatos y 15 intentos de asesinato. El senador conservador Pierre Hughes Boisvenu cuestionó el valor del acuerdo de culpabilidad al que llegó la corona con Trudeau, diciendo: Apache Trudeau no tuvo que luchar por su dinero, no tuvo que luchar para ser bien tratado. Estos son programas que nos cuestan millones de dólares. Los criminales se aprovechan de la protección que no está disponible para las víctimas y muchos de los criminales que se convirtieron en informantes terminarán siendo reincidentes. Como parte de su polémico contrato con el gobierno, Trudeau fue sentenciado a cadena perpetua, con derecho a libertad condicional en 7 años. Según su acuerdo, el gobierno también le dio $40,000 durante los próximos 4 años y unos $35 por semana para cigarrillos. En 1994, Trudeau obtuvo la libertad condicional y adoptó una nueva identidad. Vivió bajo el nombre de Denis Coté. Se instaló en la zona de Valleyfield. Vivió con una mujer que no conocía su pasado y trabajó como celador en un asilo de ancianos y como conductor de autobús para discapacitados. Sin embargo, tras ser despedido en 2000, volvió a caer en la adicción a la cocaína y agredió sexualmente a un niño de 13 años, tras ofrecerle vino y cerveza, por lo que se declaró culpable en 2004. Fue condenado a 4 años de prisión. El juez de la Corte de Quebec, Michel Duceppe, señaló: en su vida, ha matado a más personas que el ejército canadiense en la Guerra del Golfo. Trudeau regresó a prisión bajo el doble estigma de ser informante y abusador de menores
lo que significa que tuvo que permanecer aislado 23 horas al día. En 2006, a Trudeau le diagnosticaron un cáncer de médula ósea. En julio de 2008, la Junta Nacional de Libertad Condicional de Canadá le concedió la libertad condicional y ordenó que fuera puesto en libertad en un centro de atención médica externo. Como parte de su liberación, a Trudeau no se le permitió ponerse en contacto con menores ni con las víctimas de sus crímenes. La hermana de una de las víctimas de Trudeau, que se oponía a que se le concediera la libertad condicional, dijo al Journal de Montreal: para él, matar era como comprar una bolsa de leche. Un tipo así no tiene alma. Ese cáncer es la justicia.